psiquiatra, algunos no me conoceréis, los que os habéis unido últimamente, sobre todo, y ahora trabajo en el Hospital de Medina, ¿vale? Voy a presentar esta... No, el micro, yo creo que solo esto, ¿no? Vale, voy a comentar este artículo de Self Spectrum, a Meta-Analysis of the Evidence Linking Basic Self-Disorders in Schizophrenia, ¿vale? Bueno, es un artículo del Esquizofrenia Bulletin del año 21, escrito por Andrea Raballo y Michel Poletti, que ya les conocemos porque son los mismos que escribieron el último que os presenté la vez anterior, que son un psiquiatra y un psicólogo italiano, y en el que colabora también Joseph Parnas, que es esta superestrella, que es uno de los padres de la EASE y trabaja en un sitio que tiene un nombre súper chulo, que os lo traigo solo porque me gustó, Center of Subjectivity Research, ¿vale? Es un metaanálisis sobre las alteraciones del self que, bueno, a mí me ha parecido un artículo muy bonito y bastante fácil de entender, dentro de que la estadística ya os digo que es regular, que trata un tema que a mí me gusta mucho porque siempre me ha parecido de manera intuitiva con los pacientes, ya no por haber estudiado, que este tipo de alteraciones de la experiencia eran un poco como el núcleo que diferenciaba a los psicóticos de los demás, ¿no? Que no es que la esquizofrenia o los trastornos psicóticos sean gente que cree cosas que no son verdad o gente que oye cosas que no están, sino que es gente que tiene una experiencia en general de todo, de sí mismos, del tiempo, de la vida, del mundo, de lo que es diferente de la de los demás, ¿no? Y por eso me parece pues que estudiar esto es algo pues muy importante, ¿no? Bueno, vamos a hacer una revisión del artículo y sus apartados y luego, antes de que nos lo pregunte Vicente, vamos a ver qué nos aporta esto a nosotros como grupo, ¿vale? Bueno, ya os digo, es un artículo súper bonito, tan bonito que empieza con una serie de pequeñas viñetas clínicas, de descripciones de textos clásicos y de descripciones de la vivencia de los propios pacientes, de alteraciones del self y de la subjetividad, ¿no? Y ellos plantean que este tipo de alteraciones constituyen una profunda y permanente transformación de la subjetividad y la experiencia que subyace a todo el espectro de diagnósticos del espectro de la esquizofrenia, desde la esquizofrenia florida y completamente desencadenada, pasando por todos los trastornos similares y por todas las vulnerabilidades, y que constituye no solamente, digamos, el núcleo de estos trastornos, sino también una cierta vulnerabilidad para los mismos. Estas alteraciones, además, se caracterizan por una cierta estabilidad temporal, es decir, que las personas que las sufren las empiezan a sufrir previamente, desde luego, al desarrollo de la patología florida, y la sufren de manera más o menos estable a lo largo de toda su vida, independientemente de la situación clínica. Ellos plantean que esto tiene que ver con que estas alteraciones, los trastornos del self o de la autoexperiencia, se arraigan o se sitúan en la propia identidad personal y en la parte más nuclear de la misma, ¿no? No en la parte más lingüística narrativa de si yo soy, no sé, simpático, antipático, médico o biólogo, sino en una parte incluso no pues preverbal, lo que hace también que sean difíciles a veces de describir y de explicar. Que aunque son conocidos en el sentido de que aparecen descritos en la literatura desde siempre, desde que se describe la propia esquizofrenia, su estudio se limita a los últimos 20 años como una descripción específica, ¿no? Y aparte de otras alteraciones, y que ellos consideran que pueden ser un fenotipo, ¿no? Como una característica, un rasgo estable que validaría los trastornos del espectro de la esquizofrenia como diferenciales de otro tipo de trastornos mentales en función de su asociación o no con esta alteración, y que su aparición previa al desencadenamiento de los trastornos al final de la infancia o inicio de la adolescencia hace también que puedan ser relevantes para el diagnóstico diferencial de los estados de riesgo, ¿no? y de la estratificación de los estados de riesgo de trastorno mental entre los que son estados de riesgo para este tipo de trastornos y los que son para otras cosas, y que les da también como potencial para el estudio en la investigación etiopatogénica, ¿no?
bueno, sobre esta un poco idea, ¿no? De lo que son y y de la importancia que tienen las alteraciones del self, ellos se plantean un metaanálisis con el objetivo de demostrar la asociación de los trastornos del self con los trastornos del espectro de la esquizofrenia y la especificidad de esta asociación en comparación a otros trastornos, y para intentar también cuantificar la magnitud de esta asociación en relación a diferentes diagnósticos, tanto fuera como dentro del espectro. ¿Vale? ¿Hasta aquí bien? Vale. Bueno, el material y métodos es un metaanálisis, por tanto, basado en el estudio de artículos. Lo primero que hacen es buscar los artículos. Bueno, siguen las guías de las guías Prisma y Moz y realizan una búsqueda en PubMed, Medline y la librería Cochrane, ¿vale? Sus criterios de inclusión son la publicación entre 2003 y el 31 de agosto de 2020, porque 2003 es cuando consideran ellos que se define el concepto de alteraciones del self tal como las entendemos, que sean artículos en inglés, que estén en revistas revisadas por pares, y ellos ponen aquí no solo en el abstract, entiendo que es que tengan acceso al full text, pero vamos, que digo yo, pues que si no lo tienes se lo pidas a la universidad, pero bueno. Que el diagnóstico clínico esté realizado por un procedimiento diagnóstico validado, que los datos sobre las alteraciones del self estén recogidos con una herramienta validada para hacerlo, que el diseño de los estudios sea transversal y que sean muestras originales. Lo de que los estudios sean de diseño transversal, yo creo que será para facilitar que haya menos heterogeneidad, que es una cosa de la que ellos hablan todo el rato, ¿vale? Porque si no, la verdad no se entiende mucho. Bueno, las palabras clave de su búsqueda son self-disorders, anomalous self-experience, en asociación con esquizofrenia, esquizofrenia spectrum disorders, esquizotipi, psicosis, ultra high risk y clinical high risk y at risk mental states. ¿Vale? Bueno, eh, este es el diagrama de flujo de la búsqueda. Ellos encuentran, creo que 218 artículos, de los que seleccionan 180 quitadas las duplicidades, y estos son revisados por dos de los autores para ver cuáles merece la pena hacer un estudio de texto, ¿no? del texto completo, y bueno, pues llegan a la conclusión de que 134 de los cuales se quedan al final con 32, ¿no? Por las razones que pone ahí, que no tienen datos empíricos, que son casos únicos, que son estudios cualitativos, ¿no? Bueno, estos 32 que seleccionan los incluyen en una revisión bibliográfica, y luego de ellos seleccionan 27 que son los que tienen comparación entre dos o más grupos en cuanto a la media de la medida de las alteraciones del SEP, ¿vale? Que se quedan con 27. De los 32 que incluyen en la búsqueda bibliográfica, hacen una estratificación de la calidad en base a los criterios NOS, que son Newcastle, Ottawa, me parece, que tiene en cuenta pues, la búsqueda de la muestra, el tipo de análisis estadístico, etcétera, para dar calidad a los estudios estadísticos, ¿vale? Y los dividen entre pobres, aceptables o buenos, en función de esta escala NOS. Vale. La revisión sistemática de los 32 artículos les da como resultado esta tabla, que claro no se ve, en la que básicamente recogen donde pone estudio el autor y el año del artículo, la localización donde se ha realizado, cuál era la calidad, si pobre, buena o regular, los criterios e instrumentos de diagnóstico, las herramientas para recoger las alteraciones del self, el tipo de muestra, el tamaño de muestra, el género, la media de edad, la media en la puntuación de alteraciones del self, y luego, bueno, pues los hallazgos que encuentran, ¿no? En cuanto al tipo de muestra, tamaño de muestra, de todas las muestras, ¿vale? La mayoría de los artículos incluyen más de una muestra, ¿vale? Pacientes y controles o pacientes de esta y esta patología. Vale, finalmente realizan el metaanálisis con los estudios de estos 32, los 27 que incluían al menos dos grupos de comparación en los que se medían las alteraciones del self, ¿vale? Miden el tamaño del efecto con la GDS, que es una medida del tamaño del efecto que se basa en la media y la desviación típica. Por lo que he podido yo enterarme es que básicamente un tamaño del efecto de 1 quiere decir que entre los dos grupos hay una diferencia de la media que es igual a una desviación típica. Ya no sé de cuál de los dos grupos la desviación típica, ¿vale? Pero quiere decir que si es media de 10 con desviación típica de 1, pues uno tiene una media de 10 y otro una media de 11, ¿vale?
Sí, para ellos sí, la verdad. Claro, pues ellos aquí veréis que casi todos son del uno y pico, en general, ¿vale? En muchas de las comparaciones, en algunas se acerca incluso a 2, ¿vale? Bueno, lo hacen con los paquetes Metafor y Meta, que esto digo yo que serán los programas informáticos, ni idea. Y luego hacen el metaanálisis para dos modelos de Fixed Effects y Random Effects, para metaanálisis pareados de cada grupo y para todos los potenciales grupos de comparación. Por lo visto, esto tiene que ver con que el modelo este de Fixed Effects es el que tú utilizas cuando todas tus medidas son bastante parecidas y bastante comparables entre sí, ¿no? Por ejemplo, en un experimento empírico de laboratorio sería que todas las medidas las hace el mismo señor con la misma máquina el mismo día. Y entonces tú piensas que todas las diferencias que encuentre el modelo son por lo que tú estás estudiando. Mientras que el de Random Effects lo utilizarías cuando las medidas se hacen en días distintos, por gente distinta, con aparatos distintos y por tanto puede haber mucha variabilidad entre ellas y es como menos fino, ¿no? O sea, tiene en cuenta que puede haber variaciones por azar y no solo por lo que estás midiendo. Ellos lo que plantean aquí es que el modelo de efectos fijos hace inferencias que se puede, o sea, que son como muy fiables en las propias cosas que estás estudiando y menos generalizables a la población, mientras que el de Random Effects es más generalizable. Eh, pero que ellos le han dado preferencia al de los efectos fijos, el Fixed Effect, porque el otro tiende a sobreestimar los estudios de muestra pequeña, ¿vale? Y entonces, bueno, pues a veces amplía el efecto de estos. Ellos también plantean que cuando la heterogeneidad, la medida de heterogeneidad es pequeña, es más fiable el de efectos fijos porque este efecto un poco de sobredimensionar las muestras pequeñas, pues es todavía más llamativo, ¿vale? Mientras que cuando las medidas de heterogeneidad son altas, pues quizá podría ser más fiable el de random effect, ¿vale? Ellos hacen el cálculo de la heterogeneidad con un estimador empírico bayesiano, que esto sí que ya ni idea de lo que es, y para el modelo de Random Effects hacen la corrección de Hartung-Minap, que tampoco ni idea, y calculan unas medidas que son la Q de Cochrane y la I cuadrado, con unos umbrales de la I cuadrado que son de 30 a 60, moderada heterogeneidad, de 50 a 90, sustancial, de 75 a 100, considerable, ¿vale? Y no realizan el test de Iger porque comparan menos de 10 estudios en cada comparación. Vale, bueno, yo... Y luego, bueno, hacen también, cuando encuentran la posibilidad de que haya estudios outliners de estos, ¿no? Discordantes, como muy distintos de los demás, pues hacen un plot no sé qué para encontrarlos y si los encuentran, los quitan y vuelven a pasar el modelo para ver qué pasa sin ellos, ¿vale? No sé si más o menos he podido explicarlo mejor de lo que lo entiendo. Porque... Vale, entonces a los resultados. Ellos encuentran 32 estudios de muestra independiente con las cosas que ellos exigían y sobre ellos pues realizan la revisión bibliográfica, ¿vale? En cuanto a la localización, de los 32, 21 son europeos, de los cuales 12 escandinavos, y ellos no lo dicen, pero otros 5 italianos, 4 de ellos mismos, ¿vale? Eh, Otros 4 son de Australia, 3 de Israel, 2 de Estados Unidos y 1 de Corea. Y ellos dicen que les llama la atención que no hay estudios en África ni Sudamérica. Yo, además de que me llame la atención, vamos, que a mí no me llama la atención porque yo creo que en África y Sudamérica se investiga menos, pero a mí sí que me parece relevante porque me parece que, no, o sea, yo no sé si está demostrado que las alteraciones del self como constructo psicopatológico son independientes de la influencia cultural. eh, y me parece que es algo como relevante, ¿no? Quiero decir, no sé si tú pasas la IPASE en Perú o pasas la IPASE en Sudáfrica o pasas la IPASE en Kenia y te sale unas puntuaciones comparables a las de España o las de Alemania. Y no sé si eso tiene relevancia en la tasa de patología que hay en esos países, ¿no? O, no lo sé, pero quiero decir que me parece que sería una cosa.
preguntan. Claro, bueno, pero que te quiero decir que si tú, o sea, si tú lo pudieras adaptar, yo no sé, ¿sabes? Quiero decir, o sea, tengo mis dudas, quiero decir, las tengo porque fíjate, justo me acordaba el otro día viendo esto, que hablaba yo, no sé con quién, que me contaba que tenía un amigo tailandés o taiwanés o algo así, que pues sería con mi hermano, porque era investigador y estaba hace muchos años en Europa y Estados Unidos. Y entonces él decía que él en su casa en, no sé si era Tailandia o Taiwán, pues que había fantasmas que lo sabía, que los veías, hablabas con ellos y gente normal, ¿no? Universitario, investigador que publica. Que en Europa y en Estados Unidos no los hay. Y él no los ve. Serían más los síntomas positivos. Los del otro. Claro, sí, sí, no lo sé, pero yo tengo, claro, no sé, o sea, yo tengo mis dudas, ¿no? De que todas estas cosas que a veces son de diferencia sutil. No sé, yo tengo, o sea, que a mí yo me planteaba eso, ¿qué pasa si lo, ¿no? En función de tu tolerancia o de la tolerancia cultural, ¿no? A que ocurran estas cosas. Pero bueno, que igual no pasa nada, que igual lo pasamos. Las más preocupadas por las que van a ser activas y eso es un poco sentido, pues, Claro, no sé, yo, o sea, me planteaba eso, ¿no? Que si es la misma, o sea, no sé si es equiparable en unos sitios que en otros, ¿no? Bueno, a ver, esto no lo vamos a resolver nosotros, que no estamos en África, ni en Sudamérica, ni en Asia, porque bueno, en Asia hay uno, dos, si cuentas ahí real como Asia, quiere decir que tampoco es para tirar cohetes, pero bueno. En cualquier caso, en cuanto a las herramientas de medida de las alteraciones del self, utilizan la SAP y la EASE, que son entrevistas semiestructuradas, y la IPASE y la MMPI, que son cuestionarios. Y de hecho ellos en la tabla como que separan los estudios hechos con SAPS y EASE y los que están hechos con IPASE o MMPI, ¿vale? Bueno, en cuanto a los diagnósticos, los criterios diagnósticos utilizados son entre DSM-3 y DSM-5, claro, depende un poco del año de publicación y la CIE-10. Los procedimientos son las SID, SIPS, CARMS y algunos otros, que no ponen aquí, la OPCRIT y alguna cosa más. Y en cuanto a la distribución por calidad, ellos encuentran que hay 10 estudios con una calidad pobre, 12 adecuada y otros 10 con buena calidad. Y lo estudian y ven que la calidad y la antigüedad del estudio son independientes, que no son mejores los más modernos. En cuanto a los grupos diagnósticos que se incluyen, hay el grupo de esquizo, o sea, son los grupos que comparan, ¿no? En los artículos. La mayoría de los artículos tienen varios, o sea, dos al menos para seleccionarlos para el metaanálisis, pero muchos tienen 3 o 4 grupos de comparación, ¿vale? 14 artículos hacen un grupo de esquizofrenia, 12 hacen un grupo de control sano o sin enfermedad mental, 10 grupo de alto riesgo, 9 grupo de otras enfermedades mentales en general, 7 grupo de primeros episodios, 5 de trastorno de personalidad esquizotípica, 3 de trastorno afectivo, 2 de trastorno esquizotípico o esquizotipia, 2 de trastorno obsesivo compulsivo, 1 de Asperger y 1 de trastorno de personalidad borderline. Vale. Los hallazgos fundamentales desde el punto de vista de ellos, de la revisión sistemática, es que hay un gradiente en las puntuaciones de alteración del SEL que son claramente mayores dentro de los trastornos del espectro de la esquizofrenia que en otros diagnósticos o en controles sanos, y que dentro del propio espectro las puntuaciones tienden a ser mayores en primeros episodios que en sujetos de alto riesgo y en estos que en controles. Vale, el metaanálisis. Van analizando así como grupo diagnóstico por grupo diagnóstico de los que ellos consideran del espectro, ¿vale? Que son esquizofrenia, esquizotipia, alto riesgo y primer episodio y alto riesgo, ¿vale? Entonces, en cuanto a la esquizofrenia, pues ellos encuentran que claramente puntúan por encima de controles sanos, claramente por encima de otros diagnósticos, de trastornos afectivos y de pacientes con alto riesgo de psicosis, ¿vale? Que esto es
así como relevante porque en alto riesgo ellos consideran que el alto riesgo estaría como dentro del espectro, ¿vale? Y no hay diferencia con los diagnósticos de esquizotipia, de trastorno de personalidad esquizotípico o de primer episodio, ¿vale? Es decir, que tener diagnóstico de esquizofrenia o primer episodio psicótico o esquizotipia, no hay diferencia en el modelo. Si veis, de hecho, en esquizotipia es que son absolutamente indistinguibles, ¿vale? Todavía con primer episodio podías pensar, ¿vale? Y los otros, bueno, están ahí, ¿no? Vale, los sujetos que entran dentro de esquizotipia o trastorno esquizotípico de personalidad tienen puntuaciones más altas que controles sanos o que otros diagnósticos. Aunque en el caso de los controles sanos, el random effects no sale, ¿vale? Pero aquí la I es de, pero es de 14%, ¿no? Que es menos que 30%. Luego, como hay poca heterogeneidad, pues podemos pensar que están sobrevalorando muestras pequeñas y que por eso es más fiable el de efectos fijos. Vale. La esquizofrenia no, A ver, dime. esquizofrenia no había mucha heterogeneidad. En la esquizofrenia no había mucha heterogeneidad. ¿Y qué? Pregunto, ¿no la hay? ¿No la hay o no la hay? A ver, en la esquizofrenia, ¿qué pasaba? En la esquizofrenia la heterogeneidad te da igual porque te salen válidos los modelos o sea, te salen el mismo resultado en el de random effects y en el de fixed effects, coincide. Con lo cual no hace falta que te fijes en vamos, entiendo yo. Yo entiendo que o sea, nos importa la medida de heterogeneidad, está la I cuadrado que dan, cuando hay discordancia entre el resultado del modelo fixed effects con random effects. Porque ahí es la heterogeneidad la que te dice cuál de los dos potencialmente es más fiable. Y aquí en esquizofrenia es que son todos súper parecidos, ¿sabes? El de random siempre es más anchito porque es más anchito, pero son, van como dan el mismo resultado. Primero comparado con otros experimentales, luego comparado con polares, Eso es. con ultra comparado con las energías. Y entonces aquí te dan un poco igual las medidas de heterogeneidad porque el resultado, tanto pasando el fixed effects como el random effects, es el mismo. Talines 16 y después. En Other Mental Illness No, perdón. Tamaño. es un 1,9 a 2,1. Esos son los tamaños. Es de 1,9 a 2,1. Me había fijado en los vale, Con intervalos de confianza de 1,6 a 2,2 y 0,7 a 3,6. El random siempre es más ancho porque porque es menos preciso en realidad, menos potente, dicen ellos. Pero en cualquier caso, en este van en la misma dirección vamos, con el mismo resultado en los dos, en definitiva, con lo cual no hace falta decantarse por uno de los dos. En todos, en todos. Son estudios de muestra súper pequeña. De hecho, ya veréis en los que dice que... Y entonces sobredimensiona los estudios de pequeña muestra. Bueno, a ver, primero que estamos comparando dos estudios. el que pone valor con controles 29 y controles 103. No, no, son muestras, ya te digo que las que dice eso y sobredimensión, y son muestras pequeñas y, a ver, por ejemplo, aquí Ultra High Risk es que hace un metaanálisis de un solo estudio. De defenderse del 3 contra 7 controles. Sí, que serán los autores del estudio, digo yo. No me lo he leído, pero vamos, he asumido. Claro. Sí, sí, a ver, o sea, son estudios todos súper pequeños y es lo que...
Y es lo que te digo, que aparte no solo son estudios pequeños, sino que son como muy pocos estudios en cada uno. ¿Sabes? Que eso a veces, o sea, yo no sé si es lícito decir metaanálisis cuando estás comparando un estudio consigo mismo. ¿Sabes? Al final, este último, ¿no? El first episode, pues es que es un estudio, claro, el random y el FIS te salen igual que el estudio, obviamente, para eso, igual no hace falta pasar el modelo. Pero bueno, yo os cuento lo que dice. Bueno, en este eso, más altas que controles salvos y que otros diagnósticos, y aquí eso, ¿no? Que puede ser que sobrevalore los estudios de pequeña muestra y por eso no salga el fix effect. Yo, por ejemplo, aquí no entiendo, el estudio de pequeña muestra sería este de Chiver, que en realidad se supone que debería, ¿no? Es como más tamaño del efecto que el otro. Entonces, pero bueno, ellos dicen que por eso no sale y no sé, no sé. Vale, en cuanto a los primeros episodios, medidas de alteraciones del self mayores que los controles sanos y los pacientes con diagnóstico fuera del espectro, aunque no para el random effects, ¿vale? Pero aquí la I es muy pequeña y entonces es más valioso, digamos, o más fiable el fix effects, que dice que sí que hay un tamaño del efecto suficiente. Puntúan ligeramente por encima de pacientes con alto riesgo, que parece que en el fix effects podría incluso ser como significativo. Para el random effects no, pero otra vez tenemos una I de cero, con lo cual es más valioso, o sea, hay que tener más en cuenta, digamos, el fix effects y entonces, bueno, pues podemos decir que sí hay una cierta superioridad hacia los pacientes, los primeros episodios con respecto a los sujetos en alto riesgo, ¿vale? Aunque es sutil. Y con respecto a los esquizotípicos no hay diferencia, ¿no? Igual que pasaba antes esquizotipia y esquizofrenia. Primeros episodios no hay diferencia entre la puntuación de unos y de otros. Vale. Y con respecto a los sujetos de alto riesgo, puntúan por encima de controles sanos, claramente, y sin embargo, la puntuación con respecto a sujetos con otro diagnóstico está por encima, pero el random effects no sale. Aquí la heterogeneidad es súper alta, de 90 y no sé cuántos por cien, entonces, en teoría, sí que habría que fiarse más del random effects que del fixed effects, pero es tan alta que hacen el plot teste y ven que hay un estudio, que también lo podrían haber hecho sin el plot teste de aquí, que es discordante. Y entonces lo quitan, vuelven a pasar el modelo y ahora sí, sin el estudio este de Camparelli, pues le sale vamos, que hay más puntuación en los sujetos de alto riesgo que en el resto de enfermedades de diagnósticos psiquiátricos y que es significativo para todos los modelos y para todas las cosas. ¿Vale? Bueno, entonces, esto es así lo que hay de resumen. Vale, la discusión. Ellos plantean que este es el primer metaanálisis que ellos sepan que analiza la posibilidad de que el tener alteraciones del self aumente tus posibilidades de tener un diagnóstico dentro del trastorno de la esquizofrenia y que creen que encuentran una evidencia robusta de la validez de las alteraciones del self como marcador de vulnerabilidad para el espectro de la esquizofrenia. Que lo que no encuentran es una relación clara entre la intensidad de las alteraciones del self y el diagnóstico dentro del espectro, de lo que ellos creen que podemos deducir que esto no es otro dominio sintomático, no es otro grupo de síntomas cuya gravedad fluctúe en función del estadio clínico, del momento clínico, sino que sería un indicador de una alteración estructural de la experiencia que sería como condición necesaria o condición previa para la emergencia del trastorno y de otro tipo de síntomas. En cuanto a las implicaciones de todo esto para la investigación y la práctica clínica, ellos creen que se confirma que el concepto de alteraciones del self son un rasgo, un fenotipo cuantitativo, es decir, cuantificable, ¿no? Valioso para medir la vulnerabilidad a trastornos del espectro de la esquizofrenia en sentido amplio, ¿no? Incluyendo todos, que esto podría tener implicaciones para validar el constructo de trastornos del espectro de la esquizofrenia, sí, o sea, un poco como para hacer lo contrario de lo que quieres hacer tú, Vicente, de coger cada grupito, porque las alteraciones del self podrían ser un rasgo nuclear de vulnerabilidad para un continuo de configuraciones clínicas y que podría esto facilitar la diferenciación diagnóstica entre las psicosis del espectro de la esquizofrenia y, por ejemplo, las afectivas o
en los estados de alto riesgo y estados prodrómicos, pues que también podría ser un factor para hacer un diagnóstico diferencial, dicen ellos, ¿no? Que este estudio apoya un poquito que es relevante explorar las alteraciones del SELF en los estados de alto riesgo, sobre todo, ¿no? Por esto, por poder saber hacia dónde van, y que la aparición en la infancia tardía o adolescencia precoz hace que sean también un marcador como previo de vulnerabilidad eh, para ver la vulnerabilidad durante el desarrollo a este tipo de patologías, ¿no? Y que además pues que son rasgos estables que se mantienen durante el tiempo y que permiten en el sentido del diagnóstico diferencial pues hacer valoraciones más allá de la clínica puntual de un momento, ¿no? Que el sujeto en los periodos de estabilidad y de tal pues lo sigue manteniendo. En cuanto a las fortalezas y limitaciones, ellos no dicen para nada que sean pocos estudios, ni que sean estudios de poca gente, esto a ellos no parece que no les parece que sea muy relevante. Hablan todo el rato de la heterogeneidad que ellos plantean, que tiene que ver con la heterogeneidad diagnóstica en las comparaciones con otras patologías, que hace que las medidas de heterogeneidad en general sean tendentes al alza, muy altas, porque claro, el grupo de otras patologías incluye todos los otros diagnósticos del DSM que no son del espectro de la esquizofrenia, que sí, que también, bueno, el hecho de que sean pocos estudios y muestras pequeñas puede contribuir a la heterogeneidad y que ellos lo justifican porque, claro, para medir las alteraciones del SELF bien medidas con la EASE o la SAPS requieres mucho tiempo y luego personal muy entrenado, ¿no? Que no las puede pasar cualquiera. Creen que también puede haber heterogeneidad en relación a divergencias con la IPASE o con la MMPI, que son más fáciles y rápidas de pasar, pero claro, también menos precisas en la medición, ¿no? Y que también puede haber diferencias, o sea, vamos, que las hay, ¿no? En la calidad de los estudios, que ellos, como no tenían muchos, han incluido también los que no tenían muy buena calidad, ¿no? Los que ellos calificaban como pobres. Bueno, su conclusión es que se demuestra la evidencia de la asociación entre las alteraciones del SELF y los trastornos del espectro de la esquizofrenia claramente superior a la que tienen estas alteraciones con otros diagnósticos o con la ausencia de diagnóstico. Y que ellos piensan que esta asociación puede ser el camino para encontrar un fenotipo nuclear a estos trastornos con potenciales implicaciones tanto nosológicas como de diagnóstico diferencial como para investigación etiológica. Y hasta aquí lo que dicen ellos. No sé si... Bueno, ¿y a nosotros esto qué nos puede aportar? Pues a ver, así como primero en lo simple, uno de los estudios es de un grupo portugués, un tal Madeira, que trabaja en Lisboa, que hace un estudio con la EACE, que además ellos califican como, bueno, como FAIR, ¿no? De cara a esto que hablábamos de la posible colaboración con grupos franceses o portugueses para algún tipo de becas, pues ahí hay un grupo que podríamos contactar. Luego, ninguno de los estudios es español y no sé si ya es en lo que estás tú, que no sé si has hecho algo de esto. Pero bueno, quiero decir que parece que... No, quiero decir que no sé si concretamente esto de si hay asociación comparando las puntuaciones de los controles, quiero decir que estos estudios parece que son la mayoría, mido la IPASE en pacientes con esquizofrenia, mido la IPASE en primeros episodios, mido la IPASE en controles y te digo que tienen más unos que otros, ¿no? Pues si esto no está hecho, o sea, los datos los tienes, ¿no? Te quiero decir. Claro, que... No, me refiero que los datos están, pues que yo creo que no es una cosa... Claro, sí, pero que esto, o sea, yo entiendo que por eso que lo que hasta ahora estábamos, que tiene muchas más variables, tiene que ver con qué otras cosas se asocia, ¿no? Acercaros un poquito el micro por ahí porque no se oye nada desde casa, No, estamos a distancia.
Claro, es que están muy lejos. Como si no lo ordenamos de diferente. Vale, vale. No, que dice que ellos, que nosotros tenemos las publicaciones de estos datos, pero añadiendo los datos de EG y los datos de cognición social. Esto es. Sí, El artículo que está publicado en el Times es la relación entre ajá. más Claro, esta era como una de las siguientes, ¿veis ahí, no? Que ellos no hablan de si tiene influencia con, o sea, si tiene asociación de ningún tipo con la función cognitiva o con la cognición social, que es en lo que ya pensaba yo que estábamos nosotros, ¿no? Luego tampoco, en algunos sellos sí, pero en la mayoría no, de los artículos, ¿eh? Ellos en la tabla está. Por eso porque ellos como que no plantean ni qué dominios, o sea, ni si todos los dominios están alterados por igual, o hay unos que sí y otros que no. La mayoría de los estudios, por lo menos lo que se recoge en la tabla, no sé si luego en los artículos entran en más profundidad, eh, valoran si son todos los dominios o solo algunos los que más se alteran, o si ahí podría haber, ¿no? Como subgrupos, que eso sí que es en lo que estamos nosotros, yo creo más, ¿no? Eh, y eso, tampoco hablan de la influencia de otros aspectos, que eso sí que ya sabía yo que es en lo que estaba. Y luego, así como más fantasiosamente, me parece a mí como interesante o sea, quiero decir, ellos hablan todo el rato de que las alteraciones del self aparecen en el final de la infancia o principio de la adolescencia. Eh, yo no tengo tan claro, o sea, yo no sé si aparecen y antes quiero decir, si tú eres capaz de explicarle estas cosas a un niño pequeño, yo no sé si estas cosas aparecen o es que no desaparecen, ¿no? Pero yo creo que el comentario de es que un niño pequeño tiene que discernir de nombrarlas o de bueno, sobre todo si no tanto de nombrarlas, o sea, o sea, yo creo que estas experiencias tienen que ver, ¿no? Con la teoría de la mente, ¿no? Que es una cosa que se adquiere. Con lo cual yo no tengo muy claro si esto también se adquiere. Es decir, si el no tener alteraciones del self es una cosa que a lo largo ¿no? de la infancia vas cristalizando tus límites y tu autopercepción, ¿no? O si esto es una cosa que te viene dada y tú en un momento dado pierdes tus límites y tu autopercepción. No sé. Sí. Claro, no. Si yo tengo claro que, o sea, yo creo que sí que una persona suficientemente inteligente como para explicar estas cosas tan difíciles, sí que lo puede explicar. No, yo lo que me planteo es, si tú pudieras hacer comprensible para la mayoría de los adolescentes la IPASE y la pasaras entre los 11 y los 18 años, si las medidas serían estables o variarían solo para los sujetos que enfermen, o si de alguna manera las medidas serían más altas en gente más joven y se irían reduciendo conforme uno adquiere cierta madurez y cierta cristalización de estas cosas. Esta es mi duda, es decir, que yo me lo planteo cada vez que vemos estas cosas, ¿no? Si esta identidad y este sentido de la propia identidad es una cosa que viene de serie, ¿no? Y desde el principio uno la tiene, o si es una cosa que se va adquiriendo evolutivamente y que lo que ocurre es que hay quien no la adquiere completamente, o si hay una combinación de las dos cosas, ¿sabes?
ya serían porque tienes que adquirir un nivel, pero que sí, que tienes que ser para poder utilizar. Claro, sí, sí, no, para. Que requiere unos años. Es decir, que al final. Sí, sí. Cuando es algo inherente. No, ellos no, estoy en ello, que ellos cuando dicen aparecen, marcan una serie de referencias que ya las tengo, ya me las miraré, ya os diré a ver si cuando dicen aparecen qué significa. Pero bueno, a mí, o sea, como me parece que esta era una cosa, no como, bueno, a mí me parece como interesante, que igual no lo es, ¿no? Y luego. Pero yo diría que a la vez. Que yo diría que con los psicólogos, por lo que ayer veis que ya en la infancia relativamente temprana, hace 5 años, el sentido estable de uno mismo, ¿qué os parece? La experiencia de uno mismo, casi uno mismo, el tener mismo y lo que está evidente. Eso en los primeros vidas. Ya, las cosas que debería estar. Sí. Igual sí, quiere decir que yo no, o sea, yo no sé si hasta tanta profundidad tengo yo, no, pero que igual sí, quiere decir que. Y luego la otra cosa que me planteaba es que otra cosa interesante, que yo creo que todo esto, la IPASE lo facilita mucho, ¿no? Porque facilita una manera de explorar esto como a más escala, sería el valor predictivo y como marcador de riesgo de las alteraciones del self en adolescentes sanos, ¿no? Si esto es algo que solamente en los sujetos ya de alto riesgo o en los pacientes puede ser un marcador de riesgo o lo puede ser pues a otra escala, ¿no? Y verdaderamente eso aparece tan en la salud, ¿no? Porque al final en los sujetos de alto riesgo ya hay otro cortejo sintomático, ¿no? Que los marca como sujetos de alto riesgo. Y hasta ahí. Bueno, a mí, hombre, lo que un poquito más es que la IPASE solo aparece en los estudios de oeste. Y la última edición que fuimos a Florencia, yo fue una intervención de estas y luego otro lado con este Pablo y últimamente intentamos pero y demás. Y estaban escépticos con que la IPASE pudiera ser válido. Y, por ejemplo, en la tabla de si son buenos o no buenos no se ve, no se ha visto. La IPASE, ¿cómo lo califican? Pues a ver, que te lo. 0 y otro como A. A ver, que te lo digo. Todos estos. Espera, si son estos que están separados. De la IPASE solamente hay 2, 3, 4, 5. 4 de los 5 como buenos. Como buenos en el mejor bueno, ¿eh? Claro. A ver, es verdad que, quiero decir, ellos hacen una búsqueda de 2003 a 2019, ¿vale? O 2020. Y la IPASE es de 2016. Luego, claro, realmente o sea, en el rango temporal, pues la IPASE tiene como muchas menos posibilidades. Bueno, ya os lo he dicho, pero me decís que no, como vosotros no faltáis. No, que sí, que sí. Claro, pero y de puntuaciones de esto, a lo mejor es que es posterior, ¿eh? Porque ellos como solo han buscado esto. Por eso. 31 de agosto de 2020, dicen ellos que han hecho su búsqueda. No sé si.
Esa es la razón de que faltes aquí. Claro, claro. Pero bueno, vamos, la ESO ya, la calidad de los estudios estos como buena. Ellos sí que dicen, cuando lo de la heterogeneidad, que la IPASE da una gran ventaja o sea, con respecto a la EASE, ¿no? Porque facilita mucho el recoger una muestra más grande y tal, pero que la medida la consideran menos precisa que la de la EASE. Ujú. Esa otra escala la medida. ¿Qué sabemos de ella? Mira, EBC, ABS, SABS, BSABS, Gross et al. 1987. 98 ítems, entrevista semiestructurada, entrevista dividida en secciones que comprenden deficiencias dinámicas, anergia, anedonia, anomalías de la percepción cognitiva y la experiencia motora, cenestesias, experiencias corporales anormales y esfuerzos de autoprotección. Cada ítem se puntúa como ausente, dudosamente presente o claramente presente. Las medidas de alteraciones del self, o sea, las alteraciones del self medidas por la BSABS son o sea, que se computan, digamos, a través de las alteraciones del self, de puntuaciones aproximadas de las derivadas de las alteraciones del self de la BS esta, ¿no? Estas se utilizan para hacer una prueba de campo del constructo. Estas fueron utilizadas para hacer una prueba de campo del constructo de alteraciones del self antes del desarrollo de la EASE. Por ejemplo, en el estudio de alto riesgo de Copenhague y en el estudio de linkage de Copenhague. Y se conceptualizan mejor como medir escalas análogas de alteraciones del self pre-EASE. Los ítems específicos se seleccionan en función de su afinidad fenomenológica con la característica no solo psicótica o enferma de alteraciones del self, sino que indica una alteración de la distorsión del sentido de uno mismo nuclear, del core self, que dicen ellas, ¿vale? Estos ítems posteriormente, o sea, por ello estos ítems se mantuvieron y se incorporaron a la EASE durante su desarrollo. Esto. 98, ¿Cuál? 98, Sí. que no son precisamente de qué hora es. 3 o 4 minutos de presentación. Hombre, depende de lo listo que sea el que se la estás preguntando. Pues a ver, de estas hay uno de Parnas, 2 de Raballo, otro de Parnas y ya. A partir del año 2012 se pasaron a la EASE. Creo por otro lado que este sería el tema. Trabajo, tal. A mí sí, me gusta mucho. Que sí, hombre, que sí. Para el otoño que viene. Bueno, a ver dónde estamos en el otoño que viene.
Eso, ¿alguien tiene algún comentario? Hola a todos, soy María. No sé si me escucháis. Perfectamente. Bueno, simplemente comentar respecto a los metaanálisis, porque nosotros tenemos un poco de experiencia en los últimos años haciendo un par de trabajos al respecto. Cuando plantean los modelos a elegir dentro del análisis estadístico, que ellos hacen el modelo de efectos aleatorios y de fijos, ¿no? Que le has comentado. Yo sí que creo que al ser diferentes escalas y debido que a la definición conceptual puede variar dependiendo qué escala, sí que sería recomendable escoger un modelo de efectos aleatorios. Y más aún cuando las muestras son tan pequeñas. Y ya ni te cuento cuando solo metaanalizan un solo estudio, pero bueno, eso es otro tema aparte. Entonces, que sí que está publicando una revista muy buena, entonces seguro que hay gente experta por detrás que ha revisado todo esto, pero bueno, que aún así los resultados hay que tomarlos con cautela, pues por el reducido número de estudios evaluados y no sé si luego habrán evaluado también el sesgo de publicación y demás. No, lo del Eger ese que decíais, no, porque ellos dicen que no lo han evaluado porque eran menos de no sé cuántos, creo que de 10, ¿no? Estudios los que se comparaban en cada comparación, o Sí, eso entendí yo, ¿eh? sí, eso es, Y eso es. luego, de lo otro, ellos dicen justo lo contrario, que les gusta más el modelo de efectos fijos porque el otro, el de efectos aleatorios, tiende a hipertrofiar la importancia de los estudios pequeños. A ver, en realidad yo tengo la sensación de que en casi todas las comparaciones el resultado era súper parecido, o sea que había ahí en alguna posible duda entre fijos y aleatorios en el tamaño del efecto, pero en la mayoría daban un poquito, o sea, era más grande siempre el intervalo de confianza de los random effects, pero bueno, dentro de seguir siendo significativo. Pero ellos como que su razonamiento es al contrario. No te, si tú dices que tiene que ser el de efectos aleatorios, te creen ciegamente, ¿eh? Porque yo es que No, es no. simplemente cuando nosotros publicamos previo pandemia, antes de que pasara todo el COVID, un metaanálisis de bueno, la evidencia que existía de fármacos procognitivos del receptor de acetilcolina, el alfa 7, y estuvimos trabajando con un par de matemáticos y un compañero que es bueno, médico que trabaja en la Facultad de Medicina de la UPV y comentaban eso, debido a la, pues, más aún en cognición, ¿no? A la heterogeneidad que hay de pruebas, pues tener un efecto, vamos, modelo efecto aleatorio por este motivo. Entonces, no sé, me imagino que obviamente lo tendrán todo bien atado y bien cerrado para asumir eso, lo que has comentado, pero bueno, no sé, me ha parecido extraño. Y otra cosa sobre la heterogeneidad. ¿Me oyes, María, si hablo desde aquí? Muy bajito, Vicente. Os estoy haciendo moveros. Solo un poco. No, yo solo es un comentario sobre la heterogeneidad. A ver, claro, aquí es heterogeneidad entre estudios, pero me da la impresión de que no hablan de la heterogeneidad principal, que es la heterogeneidad dentro de los estudios. Es decir, en cada estudio la media de diferencia entre estas puntuaciones, entre controles y pacientes, pues es alta. Pero yo no tengo ninguna duda, después de evaluar este tipo de cosas en un montón de pacientes, que hay muchos pacientes que les pasa esto y otros muchos a los que no les pasa esto para nada. Entonces, bueno, esa heterogeneidad, pues, quiero decir, el estudio da la impresión de que esto, de lo que hablamos, experiencias anormales del yo, les pasa a todos los pacientes. Y yo creo que no es así. No sé tú qué piensas, que tú has pasado unas cuantas escalas de estas. Hay muchos pacientes que no tienen puntuación. Claro, los pacientes que no puntúan en esto. Y como todo, cada vez que estudiamos algo, pues damos por hecho que lo que estudiamos, hemos descubierto algo que le pasa a todos los pacientes con lo que sea, llamémosle lo que sea. Y no es así, para nada. Entonces, claro, esta heterogeneidad tan baja tampoco nos debe llevar a pensar que es que no hay heterogeneidad en los resultados, en el sentido de que a todos los pacientes les pase. Y no es así. Yo entiendo que esta heterogeneidad es
digamos que los resultados son similares entre los estudios, más o menos. Pero claro, si todos los estudios cogen una muestra en la que hay pacientes con y pacientes sin, pues es lógico que sean resultados similares, es decir, diferentes dentro de los grupos. Yo creo, como tú comentas, Vicente, también, y creo que como ha comentado Adela, por un lado el peso de la cultura va a influir mucho al final en la propia percepción y luego también, claro, si tú tienes un tamaño de la muestra pequeño, pues va a ser más difícil hacer subgrupos, ¿no? De pacientes que sí que tengan alteraciones más severas o dentro de lo que puede ser dentro de lo normal, ¿no? Entonces, si se aumenta la N, sí que se podría hacer un subanálisis de un análisis de subpoblaciones y poder valorar eso como clústeres al final de o grupos de pacientes que presentan más alteraciones y los que menos, ¿no? Claro, ahora en el proyecto que estoy redactando yo de lo que hablamos hace un par de semanas, pues estaría incluida la valoración de estas experiencias anormales, en principio en 500 casos. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Y claro, y la idea es agrupar esas alteraciones con otras cosas que, bueno, pues que vamos viendo, ¿no? Ya tenemos que existe una relación con la cognición general, probablemente también una relación con la hiperactivación del encefalograma, a ver qué más somos capaces de perfilar. ¿Vale? Vale, genial, gracias. Más cosas, pues nada, lo dejamos aquí. Gracias, Adela.